Vamos entonces a comenzar con la presentación de los panelistas sobre el trabajo de Zoe Valdés. Mi nombre es Rolando Morelli y para los que no me conocen, estoy jubilado, pero gracias. Es decir, que tengo mucho más tiempo para hacer justamente esto que me interesa, y acá tenemos un ejemplar de una serie que vamos a comenzar a hacer precisamente de escritores no exclusivamente cubanos, pero preferentemente cubanos, porque lo nuestro hay que cuidarlo, y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar? Así es que como parte de la labor de rescate que estamos haciendo, comenzamos con esta serie de dossier y comenzamos con como autor con Zoe Valdés. El próximo número vamos a dedicarlo a Matías Montehuidobro, que está aquí presente, y así habrá una sucesión. Lamentablemente no disponemos solamente de 6 ejemplares que nos llegaron apenas hoy, así es que los tengo comprometidos con los colaboradores, por supuesto. Así es que, pero podrán adquirirlos y pueden adquirirlos si quieren también accediendo a la página nuestra, Ediciones La Gota de Agua, ¿verdad? Que está en internet. En el contexto de la proteica y multifacética obra creativa de la escritora Zoe Valdés, cuyo quehacer nos ocupa aquí hoy de manera singular, reconocemos de inmediato una libertad de forma y de fondo que abarca de los temas o asuntos que la ocupan al lenguaje en que estos se dan. Por momentos contenido, pero siempre portador de una carga que puede estallar en cualquier instante, y en ocasiones sin contenciones de ninguna índole, el discurso de Valdés se atiene a una esencial transparencia en su comunicación, la esencial para que a su palabra liberada y liberadora no le falten la medida y el peso requeridos. A fin de indagar precisamente con cierta metodología crítica en los parámetros de este discurso, contamos en este panel, cuyo título genérico es Un discurso abarcador o el destape de la palabra liberada, con la participación de 3 destacados estudiosos, quienes abordarán en sus respectivos trabajos aspectos de la multifacética obra valdesiana. El primero de los ensayos, a cargo del doctor Antonio Aiello Fernández, se ocupa de deconstruir la totalidad del discurso narrativo de la autora, cual si se tratara de un juego en propiedad de un rompecabezas que procede a rearmar metódicamente ante nuestros ojos de lectores cómplices. El segundo de los ensayos que nos presentará la doctora Yara González Montes se detiene en el examen de los correlatos historia, ética y estética, con especial énfasis en la novela La Ira, donde se contraponen y complementan componentes gráficos, pinturas, etc., a un relato novelesco cuyo trasfondo es la historia cubana post-revolucionaria. El hilo conductor que enlaza todos los niveles es la ira, concepto filosófico que constituye el otro sustrato. Por su parte, la doctora Julia Cuervo Hewitt examina en su trabajo a través de la novela Lobas de Mar el rol batallador y aventurero asumido por los personajes femeninos de Valdés o asignado a estos por la autora. Es para mí un honor y un placer presentar a ustedes a este distinguido colegio. El doctor Antonio Aiello Fernández, nuestro primer presentador y editor invitado de este número, concluyó sus estudios doctorales en la Universidad de Arizona. Hasta su salida definitiva de Cuba, donde cursó estudios superiores, se desempeñó como profesor de las universidades de Camagüey y de la Universidad de Kabul en Afganistán. Tiene a su haber una impresionante lista de títulos entre libros y artículos en prestigiosas revistas académicas. La doctora Yara González Montes es profesora emérita de la Universidad de Hawái. Antes de salir al exilio, obtuvo en la Universidad de La Habana un doctorado en Filosofía y Letras, y una vez fuera de Cuba alcanzó un segundo doctorado en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, en Lengua y Literaturas Hispánicas. Yara ha publicado incesantemente hasta su jubilación, y después de la misma ha seguido haciéndolo con el mismo ritmo e igual altura de pensamiento. La tercera panelista, la doctora Cuervo Hewitt, mi casi coterránea, pues procede de la ciudad de Morón, en la provincia cubana de Camagüey, donde yo crecí. Es especialista en lengua española y portuguesa,
y se doctoró en la Universidad de Vanderbilt. Ha trabajado el tema afrocubano y la contribución de la distinguida etnóloga, narradora y poeta Lidia Cabrera a este tema. No es la primera vez que se acerca a la narrativa de Zoé Valdés y puedo adelantar que tampoco será esta la última que lo haga. La profesora Morvila Fernández se ha disculpado de no asistir al Congreso por razones de fuerza mayor que se lo han impedido y nos notificó en el último momento. Aunque lamentamos su ausencia, aprovecharemos ese tiempo extra para que el público presente participe con más libertad en cuanto al tiempo disponible, dirigiendo a los presentadores las preguntas que juzguen convenientes. Con ustedes, pues, sin más dilación, nuestro primer panelista, el doctor Antonio Aiello Fernández. Mi presentación habla en general sobre el discurso narrativo de Zoé Valdés, focalizando lo que es las 16 novelas hasta el momento que trabajé desde el punto de vista de ver este discurso como una escritura metaficcional. Desde su novela Sangre Azul hasta El Todo Cotidiano, el discurso narrativo de la destacada narradora, poetisa, uso poetisa como lo señala la Real Academia Española, ensayista, guionista, cinematográfica, bloguera y directora de cine cubana, Zoé Valdés, nos sorprende con el progreso de su estilo por las sendas de la literatura postmoderna, en un despliegue metaficcional que agota múltiples artificios de esta estrategia caracterizada por llamar la atención sobre su propia forma, su proceso de construcción y su naturaleza ficcional. Esta manera de novelar, tan en boga desde los años 60 del siglo XX, le ha ganado la atracción de sus numerosos lectores e instituciones literarias, que han hecho de ella hoy en día la escritora cubana más leída. Se trata de una escritura que rompe con los códigos narrativos tradicionales y que reclama del lector una forma activa de acercamiento. La mayoría de los tópicos abordados por la crítica sobre su obra nos remiten a priori, de alguna manera, a determinados rasgos de la narrativa metaficcional postmoderna, a causa de su estilo autorreferencial, autorreflexivo y autoconsciente para ofrecer una lectura contemporánea de la realidad cubana desde una perspectiva humana y feminista. No es casual que en el panorama literario contemporáneo la práctica metaficcional se haya hecho sistemática y esté ligada a la renovación del lenguaje literario y al experimentalismo formal de la narración. Sus múltiples variantes permiten al autor expresar perfectamente el desasosiego del hombre posmoderno, lleno de incertidumbres, relatividades y la ausencia de verdades generales o credos religiosos, filosóficos, políticos y de todo tipo. Se trata de obras que nos ofrecen una pista para reevaluar el mundo actual más cerca de la verdad individual que de una verdad absoluta. Precisamente con estos presupuestos teóricos y metodológicos nos acercamos al discurso metaficcional de Zoé Valdés con el objetivo de explorar en su corpus narrativo, desde su novela Sangre Azul hasta El Todo Cotidiano, sus estrategias metaficcionales y sus relativas funciones. El concepto de metaficción es probable uno de los términos más controvertidos de la teoría literaria, definido desde múltiples perspectivas, algunas irreconciliables y que podrían etiquetar conceptos tan distantes como la novela cuyo contenido es su propio proceso de construcción, la revisión de la teoría de la ficción mediante la propia ficción, el relato especular, el texto literario dentro de otro texto, la novela en la que se borran las fronteras entre ficción o realidad y el texto narrativo donde su autor transgrede las fronteras del mundo de ficción creado por él, irrumpiendo en la trama al lado de sus personajes. Asimismo, la multiplicidad de sinónimos que se le relacionan y aparecen en la teoría literaria ha contribuido, antes que esclarecer su significado, a confundirlo aún más. El sentido etimológico del término, compuesto por el prefijo meta, que significa más allá, y el vocablo ficción, nos remite a lo que hay más allá de la ficción. Desde esta perspectiva, Roberto Scholes se refiere a un concepto muy aproximado a la forma en que lo vamos a manejar en este trabajo. Desde ese ángulo interpretamos como metaficción aquel discurso rico en comentarios,
reflexiones o metacomentarios implícitos o explícitos de todo tipo temático, ya sea filosófico, político, religioso, artístico o cultural en general, que marcha paralelo a la diégese ficcional con el objetivo de hacerla más creíble o parte de un discurso sociohistórico revalorado, de comentar el propio discurso, su proceso de creación o la actuación de sus personajes. La metaficción en el discurso narrativo de Zoe Valdés. A partir de su primera novela Sangre Azul, el discurso narrativo metaficcional de la narradora se presenta orientado hacia reflexiones implícitas o explícitas por parte de la voz narrativa o los personajes de carácter paradójico que contrastan lo que se dice y se conoce sobre Cuba a partir del discurso oficial cubano con la experiencia personal de la autora y la de muchos otros cubanos de dentro y fuera de la isla. De allí que su obra haya sido clasificada por aquellos investigadores muy cercanos al discurso oficial cubano como una obra puramente crítica del régimen y que haya sido condenada por este en Cuba, donde la autora es casi desconocida, pues sus libros están censurados. Por otra parte, este ángulo de denuncia en su obra la ha hecho merecedora de la medalla de Vermell, perdone la pronunciación de Vermell, que premia su compromiso con las causas humanitarias y con la defensa de los derechos humanos en el mundo, en su caso, con mayor énfasis en la situación cubana. El cauce de sus reflexiones sobre el tema cubano es tan variado como lo pueden reportar las diferentes esferas de la vida individual y social. Sus metadiscursos revaloran la penosa situación de la infancia y la adolescencia en un país donde se repite la frase bartiana: los niños nacen para ser felices. Y una cita donde está muy claramente ilustrado: vivíamos todos en el mismo salón, dormíamos en una misma cama. Cuando regresábamos de la playa nos duchábamos y nos untábamos en vinagre. Mamá se acostaba muy pegada a mí, asustándome con su piel tan caliente y agria. La cita nos ilustra a la vez la precariedad económica de la familia en el paraíso socialista cubano, uno de los aspectos focalizados en sus reflexiones, el contraste entre una realidad deprimente y dolorosa y una ficción muy manipulada por la propaganda nacional y la izquierda internacional, de manera que muchos se empecinan en ver supuestos avances del sistema cubano. Otro ejemplo de ello se puede encontrar en el capítulo 6, La gusana, de la nada cotidiana, un fragmento muy representativo de lo que se ha llamado el periodo especial en tiempo de paz, en el cual la voz narrativa, tras cuestionarse los motivos de la miseria en un país que hizo una revolución para presuntamente salir de ella, desarrolla una letanía de interrogantes sobre las carencias en la Cuba de esos años. ¿Te acuerdas de los cakes de helado de la heladería de Prado y Neptuno? ¿Te acuerdas de las croquetas Soyuz 15 que se pegaban en el cielo de la boca? ¿Te acuerdas de la cafetería de la Manzana de Gómez? ¿Te acuerdas de los tallarines? Además, estas descripciones de la situación de la alimentación en la Cuba de hoy rozan de alguna manera con metaficciones culinarias interesadas en la perspectiva de la cocina cubana, un eco de narradores anteriores como Lezama Lima o de otros contemporáneos de dentro y fuera de la isla. Por ejemplo, Pedro Juan Gutiérrez en su trilogía Sucia de La Habana, o con Daina Chaviano con su novela El hombre, la hembra y el hambre. De esta perspectiva culinaria es un buen ejemplo el capítulo 2, Camarera de mi amor, de Te di la vida entera, donde las recetas fluyen al estilo lezamiano. ¿Cuál es la receta para hacer pierna de puerco asado a la criolla? Ingredientes: una pierna de puerco de 6 libras, más o menos, una cabeza de ajo, 3/4 de taza de jugo de naranja agria, una cucharadita de orégano, 2 cucharaditas de comino, media cucharadita de pimienta. Un importante punto de reflexión en la obra valdesiana es la situación de la mujer en un país donde se presume rotundamente de que las mujeres han sido emancipadas. La narradora de Sangre Azul, primera novela de Valdés, logra desde el primer capítulo dejar sentada la intención feminista de su discurso narrativo cuando la voz narrativa consigna: ella piensa que siempre hay en todas partes ese que decide y que nunca ha sido ella precisamente quien ha decidido por sí misma.
de modo tal que toda la metaficción de su novela, sea de carácter político, histórico, sociológico, religioso, cultural, se subordinará a esta perspectiva feminista que no se debe perder para comprender cabalmente su obra narrativa. Por esta razón no es casual que la mayoría de los protagonistas de su novela sean mujeres, excepto en Milagro en Miami, cuyo protagonista es un hombre, el detective tierno mesurado, pero que la autora ha declarado que ella es ese personaje. Y en La eternidad del instante, con el protagonista del chino Moyin, devenido en Maximiliano Mejía, en la segunda parte de la obra. Sus protagonistas mujeres facilitarán a la autora el volcar en la literatura todas sus preocupaciones en cuanto a la posición de la mujer en la sociedad cubana actual. Desde Sangre Azul, la autora deja inscrito en el texto narrativo el ser femenino, desde sus preocupaciones infantiles por perder los dientes de leche, la menarquía, los primeros impulsos sexuales ante la atracción del varón, la masturbación, la defloración, el sexo por amor y más allá por el solo placer, para hasta incluir alternativas lesbianas en novelas como En Te di la vida entera, En Bailar con la vida o Lobas de mar. No es extraño encontrarse con textos como el siguiente, desde esta perspectiva. Decidí darme un baño de agua caliente. Llené la bañadera, regué unas perlas de aceite, el agua hirviente delató mi carne, los senos se enrojecieron y los pezones hinchados resurgieron como melocotones sobre islas flotantes. Estas reflexiones en torno a la sexualidad han sido el foco de una crítica que no logra apresar la significación de ese modo de dejar inscrita en la representación literaria la voz y el ser silenciado de la mujer. Asimismo, su discurso narrativo nos ofrece reflexiones que contradicen el discurso homogéneo y oficial de la isla como paraíso. En La nada cotidiana nos ofrece una visión sobre Cuba magistralmente alegorizada en la primera y última oración de su novela con la frase: ella viene de una isla que quiso construir el paraíso. Por las páginas de las novelas valdesianas se extiende la sabiduría popular que refleja su composición racial, sus creencias religiosas, sus castraciones y aspiraciones, sus dolores y esperanza. Para algunos, esta narrativa es la iniciadora de este movimiento de novela sociológica que ha tenido una larga lista de imitadores, tanto fuera de la isla como gracias a esta nueva pervisidad dentro de ella. No obstante, considero que esta tendencia, más que de imitadores, constituye una reacción natural a la situación desesperada que vive el pueblo cubano, la que engendra preocupaciones similares en sus escritores, como ha ocurrido con otras literaturas, por ejemplo, la española durante la dictadura franquista. Y es por esta razón que no se comprende por algunos críticos el idiolecto de sus personajes, la precocidad en las relaciones sexuales, las alternativas para escapar de la miseria, desde emigrar a la capital del país, donde es más fácil encontrarse con un extranjero, la prostituta revalorada por la sociedad como jinetera, el servidor del sexo bisexual llamado pinguero, la presencia del poderoso biznero, u hombre dedicado a los negocios del mercado negro e ilícito, entre otra lista infinita de ocupaciones, y el carácter marginal de las conductas y modales de sus personajes. Como no podía ser de otro modo, el proceso reflexivo de la narrativa valdesiana se extiende hasta abarcar el ámbito político internacional en lo que respecta a la actitud de ciertos países y algunos intelectuales hacia Cuba, como asimismo al efecto que su propia experiencia del exilio ha dejado en ella al permitirle reorganizar su vida. Estructuras metaficcionales en el discurso narrativo valdesiano. Empezamos en esta parte, bueno, dedicarnos a caracterizar en qué grupos se pueden organizar estas estructuras. Entre las estructuras metaficcionales presentes en el discurso de Zoé Valdés encontramos las 4 descritas por Lucien Dalembach en su taxonomía al respecto. Aparece de modo recurrente la misa en abismo del enunciado, que alude a la intertextualidad, con el objetivo de recrear el ambiente, reforzar el argumento o dejar constancia de un lema político, social o cultural. Se emplea extensamente la intertextualidad literaria, la cinematográfica, la que procede del cancionero popular cubano y parisiense,
así como del refranero popular español y cubano, de historia caracterizada por una férrea tiranía de partido e ideología única. La utilización de este recurso va incrementándose desde Sangre Azul hasta alcanzar su punto más alto en Te di la vida entera, la cual guarda paralelos estilísticos con obras como ¿De dónde son los cantantes? De Severo Sarduy o Tres tristes tigres de Cabrera Infante. Sus recurrentes reflexiones de enunciado se despliegan en los epígrafes de cada capítulo. A vanidad de vanidades, todo es a vanidad. Dos desmadres tengo yo, la ciudad y la noche. Recordar es abrir esa caja de Pandora de la que salen todos los dolores, todos los olores y esa música nocturna. Este fragmento de Cabrera Infante. Piropos fijados en el imaginario popular cubano. Oye, mami, si cocinas como caminas, me como hasta la raspita. Letras del cancionero popular cubano, como una estrofa del danzonete rompiendo la rutina de Aniceto Díaz. Danzonete, prueba y vete, yo quiero bailar contigo al compás del danzonete. Así, imbricados a la diégesis, aparecen las letras de variado repertorio rítmico cubano o del cancionero francés. Para algunos críticos, la novela está pautada por permanentes digresiones que, según Shellhalka, descentran al lector. Esto es citado por Facchini. Realmente no hay tal digresión. Cada cita guarda un fuerte vínculo con la diégesis de carácter cultural y sociológico que ayuda a reconstruir el imaginario social y cultural de la época en que se desarrolla. De modo que la diégesis va acompañada de elementos que van ubicando el momento histórico en que va tomando efecto. La misa en abismo de la enunciación, el segundo tipo señalado por D'Alembert, es otra de las estructuras presentes en el discurso narrativo valdesiano. Es una estructura que se refiere a la introducción del autor en la diégesis de la ficción o al proceso de producción y recepción de la obra artística. Tanto en Te di la vida entera como en Bailar con la vida, su uso es reiterado. Bailar con la vida constituye su obra más representativa del empleo de esta estructura, que de principio a fin se desarrolla en un continuo epistolario entre la voz narrativa protagonista autora de la novela en proceso y su editor. Así, tras el primer capítulo de una novela sobre una exiliada de New Jersey en los días del ataque a las Torres Gemelas de New York, cuya extensión es de una página, se abre el segundo con esta estructura de metaficción, comentando las opiniones del editor y reorientando su novela. ¿Qué puedo hacer contra eso?, me preguntó el editor. Eso era nada menos y nada más que mi incapacidad para hallar un tema de novela que a él le convenciera. Y precisamente eso, en ese instante, significaba todo para mí. Escribe una novela erótica, está muy de moda, hay un gran público que se interesa, aseguró, sin dar mucha importancia a mi evidente nerviosismo. La tercera estructura metaficcional o misa en abismo del código, según D'Alembert, para los casos en que se incluyen comentarios o discusiones sobre el código lingüístico empleado. Se utiliza en determinados momentos del corpus narrativo, principalmente cuando se juega con los tabúes relacionados con el sexo o se enfatizan los problemas económicos sociales que vive el país, empleando términos de carácter popular que ridiculizan con ironía el discurso oficial cubano. De modo que un término explica el otro y sigue una cadena de elementos explicándose al respecto. Respecto a los tabúes sexuales, es la siguiente perícopa de Te di la vida entera. En los años 70 pusieron vallas que divulgaban las horas del pico eléctrico. Eran tantas que un amigo mío chileno me comentó que qué país más desinhibido y desarrollado sexualmente por publicar su horario sexual. Además, el pico era eléctrico, qué adelanto. Y entonces comienza el uso de más acentuado. Pico en chileno es sinónimo de, entonces muy cubano, pinga, rabo, morronga, tolete, yuca, cabilla, digo, pene. O sea, todo un sinónimo de términos que se van explicando uno a otro. Por último, la cuarta estructura denominada la misa en abismo trascendental o ficción del origen, relacionada con los motivos que suscitan un discurso narrativo, mantienen su unidad textual, su verdad y se relacionan con la mímesis, está centrada fundamentalmente en la reacción del pueblo cubano a la crítica situación
que lo han conducido los años del régimen comunista totalitario. Generalmente se observan tres motivos principales. Un discurso de nostalgia por un pasado de esplendor frente a uno actual de desesperación y miseria, correspondiente a novelas como Sangre Azul, su primera novela publicada en Cuba, La hija del embajador, La nada cotidiana, Cólera de ángeles y Te di la vida entera, en la cual llega a su clima este motivo por las complicadas reflexiones que acompañan la diégesis, las cuales examinan la sociedad cubana de los años 90, hasta cerrar con inmenso dolor citando los versos de la marquesa Justi de Santa Ana, escritos en 1762 con motivo de la toma de La Habana por los ingleses, y que en ese momento representan el dolor por esa Habana y esa Cuba perdida en manos de los ingleses. Tú, Habana capitulada, tú en llanto, tú en exterminio, tú ya en extraño dominio. ¡Qué dolor, oh patria amada! Otra parte de sus discursos narrativos tiene su origen en la vida en el exilio, con las carencias, ausencias, crisis y éxitos con que el proceso de aculturación afecta de una manera u otra a todo exiliado. Aunque esta estructura no está del todo presente en las novelas del anterior grupo, no constituye en sí el motivo determinante como en las novelas Milagro en Miami, Bailar con la vida y Una novelista en el Museo del Louvre. Son las tres novelas que más acentuado está esta estructura. Y por último, el tercer motivo genésico se advierte en sus obras restantes, que van hacia la revalorización del pasado, ya sea de modo real o ficcional. Es el motivo de origen prevaleciente en las metaficciones historiográficas, término con que ha acuñado Linda Hurshow a la nueva novela histórica, entre ellas Lobas de Mar, Los misterios de La Habana, La eternidad del instante y La cazadora de astros. Es una estructura muy típica de la novela postmoderna. Luego se explica, pero bueno, no vamos a entrar en el detalle. Por último, la función de la metaficción en el discurso narrativo de Zoé Valdés. Al llegar a este punto del análisis respecto al discurso narrativo metaficcional de Valdés, resulta obvio que dos inquietudes mueven su obra: su compromiso social con el pueblo cubano y la revaloración de su historia en ganas de reivindicar un pasado manipulado durante más de 50 años, del que solo se conoce la historia oficial. Tras estos motivos, se irán hilvanando las diégesis de sus novelas desde su perspectiva feminista, construyendo el universo de su obra literaria como una imagen del cubano de dentro y fuera de la isla. Revelar estas preocupaciones en un discurso narrativo de forma amena e interesante, como corresponde a una novela, sin caer en el ensayo o el panfleto político, ha sido posible gracias al empleo de la metaficción que el discurso narrativo de Zoé Valdés emplea, con las siguientes funciones: presentar una metáfora de la realidad superando sus propios márgenes de representación, al construir un discurso sociohistórico postoficial de un pueblo condenado al silencio y a la doble moral, mediante el cual la narración revela su composición sociológica y cultural. Segundo, abrir el discurso narrativo al impacto de lo sociopolítico y lo histórico, sin reducir su dimensión autoconsciente ni convertir la obra literaria en una mera diatriba política, lo cual es salvado por la magia de la ficción y lo interesante de su núcleo narrativo. Sus imágenes de un mundo casi mítico con personajes refugiados en las creencias de su pueblo, su lenguaje hiperbólico, la sabiduría popular que se agolpan en refranes, dicharazos, lemas, canciones y acontecimientos que han marcado décadas de la historia de un pueblo. Por último, en términos generales, el dar coherencia y unidad a las diversas partes narrativas que se suceden aparentemente dispersas y fragmentarias, pero que solo desde esa perspectiva metaficcional adquieren sentido por su propósito de desenmascarar las prácticas totalizantes en el ámbito de la ficción y de la historia. Valoración final. El análisis del discurso narrativo metaficcional de Zoé Valdés, desarrollado en estas páginas, pone de relieve cómo su obra se afilia a esta tendencia de la narrativa contemporánea postmoderna, en la cual, más allá de la ficción, están las intensas reflexiones implícitas o explícitas de la autora en la voz narrativa o sus personajes, en un diálogo con el lector, de carácter paradójico
que contrasta lo que se dice y se conoce sobre Cuba a partir del discurso oficial cubano con la real experiencia de la autora y la de otros cubanos. Su metaficción sintetiza la variedad de los principales temas de carácter político, histórico, sociológico, religioso y cultural en general de la época, desde una perspectiva feminista y sin olvidar elementos típicos de la cubanía. Cubanía, olvidando la adquisición entre cubanía y cubanidad, que al final, bueno, son dos caras de la misma moneda. Como la hiperbolización, el humor y la ironía para construir un discurso identitario típico de la Cuba de estos tiempos o de la Cuba de otras épocas donde ya existía una conciencia de lo cubano. Sus estrategias metaficcionales son tan variadas que es posible encontrar en este discurso narrativo todas las estructuras descritas por los críticos en las diferentes taxonomías que existen al respecto. Con este discurso metaficcional, Zoé Valdés resuelve las grandes paradojas a las que la narrativa posmoderna se enfrenta. La tensión entre autorreferencialidad y reflexión histórica, entre escepticismo epistemológico y compromiso ético, entre autonomía artística y solidaridad política, dejándonos una ficción unida a la memoria de la historia postoficial para cuando sea oportuno escribir o hurgar en la verdadera historia de estos tiempos. Muchas gracias, Antonio. Después de este análisis técnico literario, vamos a darle la palabra a la doctora Yara González Montes, que tiene una aproximación, en el mejor sentido de la palabra, más impresionista acerca de una de las obras de Zoé, La ira, cólera de ángeles, a la cual va a dar lectura seguidamente. El título de mi ensayo es La ira de Zoé Valdés, la violencia y la traición, relectura estético-literaria de la historia. La ira, cólera de ángeles, novela de Zoé Valdés que termina de escribir en París en diciembre de 1995 y publica en 1996, es una hermosa edición de lujo de la editorial Lumen de Barcelona que une a su narración una excelente selección de pinturas del siglo XV al XX que ilustran con eficacia el poder de inspiración de este pecado magnífico. Los comentarios de las obras de arte que forman parte integrante de la edición han sido escritos por Sylvie Duche de la Salle. Al relacionar los lienzos con la narrativa, se abre ante nuestros ojos una historia literaria pictórica universal en la que se ponen de manifiesto temas importantes de todas las épocas que, relacionándolos con la historia actual de Cuba, deben servirnos de ejemplo para aprender de sus virtudes y huir de sus defectos. De ese modo podremos construir un futuro mejor. En la novelística de nuestra autora, la fuerza y originalidad de su imaginación, unidas al dominio del arte de contar historias, le otorgan a su prosa una gran naturalidad, lo que evita que el lector se pierda en la retórica de las palabras para sacar sus conclusiones de un desarrollo argumental que lo conducirá a las dimensiones de la ira y de la cólera que motivan los actos de la protagonista. Al enfocar nuestra atención en el título de la novela, encontramos como parte del mismo un pecado capital, la ira. El significado de esta palabra es la repetición de actos de saña, encono o venganza, cuyo representante en la novela se nos presentará claramente con la interpretación del lienzo que cierra este ensayo. Aparece también como parte del mismo un derivado de la ira de significado y consecuencias menores, la cólera, atribuida por la autora a los ángeles. La voz narrativa une a su historia personal un segmento de la historia nacional cubana que sirve de fondo a la narración, el llamado periodo especial en tiempo de paz, y al mismo tiempo el lenguaje pictórico de los cuadros de grandes maestros de la pintura universal que se intercalan al texto con sus respectivos comentarios. De esta forma, se abre ante nuestros ojos un panorama histórico-artístico extensísimo que contribuye el que leyere, al observar los lienzos, analice, amplíe
y compare los hechos históricos, sociales y personales que la protagonista nos va narrando en primera persona, los cuales guardan una estrecha relación con el tema tratado en las pinturas que se incluyen en esta novela, sacando al lector en cada caso sus propias conclusiones. Una cita de Moby Dick de Herman Melville, el novelista norteamericano, que a modo de extraordinaria y poderosa advertencia a los culpables de los terribles hechos que se desarrollan en la novela, precede la narración. Y cito: «Apártate de la cólera que ha de venir. Ten mucho ojo, te digo. Advertencia preocupante porque lleva implícita el peligro de un terrible castigo». Tan intensa es la advertencia de Melville que uno pierde el lazo con la novelista para relacionarlo, en este caso como cubana, con la experiencia específica de lo ocurrido en mi país, en mi propio país, y haciendo una transferencia similar a la que hace el lector cuando contempla la desfiguración monstruosa de algunos de los cuadros, los cuales más que ilustrar, sacuden violentamente la edición que tenemos en nuestras manos. Se inicia así una narración en primera persona en la que desde sus primeras páginas su autora comienza a analizar no solo los acontecimientos económicos, históricos y sociales que cambiaron por completo nuestra nación, sino también la crueldad característica de los gobernantes que los creaban y los imponían a la fuerza, sin tener en cuenta los derechos inalienables de su pueblo. Zoe Valdés observa muy de cerca los cambios que comienzan a aparecer en el panorama nacional con el arribo de la revolución y sus efectos en el microcosmos de la vida de Raquel, su protagonista, y en la de todos aquellos que de una forma u otra estuvieron en contacto con ella, dejando al descubierto las graves consecuencias que trajo el periodo especial en tiempo de paz y sus efectos en la población cubana. La terrible crisis económica que sufrió Cuba fue el resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991. A esto contribuyó también el recrudecimiento del bloqueo norteamericano desde 1992 y la severa depresión económica ocurrida durante comienzos y mediados de la década de los años 90. A partir de 1994 se inició una recuperación a niveles similares a los de 1990. Este periodo transformó la sociedad cubana y su economía y obligó al gobierno a hacer urgentes reformas en la agricultura, en la industria de la salud y el racionamiento. Teniendo todos estos factores en cuenta, Zoe Valdés logra escribir un texto que le otorga a sus personajes un extraordinario grado de realidad. A sus 28 años, la protagonista, joven cubana, nacida el mismo año del arribo de Castro al poder, se encuentra en Francia gracias a una beca ganada por esfuerzo propio. Antes de salir de Cuba, había cumplido con la obligación exigida de 6 trabajos productivos escolares en el campo, que realizó descalza porque el gobierno incumplió su promesa de proveer de zapatos a los jóvenes que obligaba a estos trabajos, los cuales constituían un requisito previo para poder graduarse. Este es un magnífico ejemplo de la maestría literaria de esta autora que va integrando de forma natural a su novela los injustos hechos del diario vivir del cubano de a pie bajo la dictadura castrista. Ya en París es invitada a una cena y habiendo sido presentada como una joven cubana nacida con la revolución, uno de los comensales dirigiéndose a ella afirma, cito: «Las personas que nacen con las revoluciones son todas coléricas». Fin de cita. A lo que ella inmediatamente le responde: «Ah, no me diga, ahora entiendo el mal carácter francés». Fin de cita. Estableciendo de inmediato un punto de semejanza no muy positivo entre las dos naciones y al mismo tiempo dando a conocer hábilmente que no va a dejarse atropellar verbalmente por nadie. En la cena, conoce a un joven diplomático cubano casado con el que establece una relación amorosa. Él debe de regresar inmediatamente a Cuba. Ella permanece en Francia para cumplir con los términos de su beca. Es importante observar que por su propia experiencia escolar en Cuba, se deduce que inclusive en el detalle de no haber recibido los zapatos prometidos, se va construyendo el carácter recio y agresivo de esta, entre comillas,
mujer nueva, que era el ideal revolucionario en contraposición al arquetipo dócil de una joven de la burguesía cubana anterior a la revolución. Se torna agresiva en su conducta frente a los desafueros demagógicos e hipócritas del régimen. Terminados sus estudios, ella regresa a Cuba. Él ya se ha divorciado y contrae matrimonio. De inmediato comienzan a relatarnos cómo afectan su existencia los cambios que van teniendo lugar en su país y cómo los mismos alteran la vida de todos sus ciudadanos. Cito, el país iba de mal en peor, nos dice. Se inventó un método novedoso, degradante para los cubanos. El capitalismo para los turistas, el socialismo para los cubanos. Fin de cita. A esto se va agregando una serie de hechos y regulaciones gubernamentales terribles que todos tenían que soportar. Los tristemente famosos interrogatorios de horror de Villamarista, los fusilamientos, el caso Ochoa, etc., llevando a cabo un recorrido por todo el descalabro que ocasionó este periodo del gobierno de facto. El matrimonio comienza a ser afectado por la situación nacional. Los días de tranquilidad y sosiego han terminado. Las constantes preocupaciones se van apoderando del diario vivir. Un día, su marido le dice que tiene que irse de viaje en tarea oficial. Ella se disgusta, discuten. Ella confiesa haber sucumbido a la cólera. Habiendo establecido en la novela el tema de la cólera, se instaura el primer nexo narrativo pictórico al incluir en el texto la conferencia sobre la expresión general y particular dictada por Charles de Brún, enfrentando directamente al lector con las expresivas láminas de dicho autor. Séneca, en su tratado titulado De la cólera, ya afirmaba, y cito, que la cólera no era en absoluto cosa del animal y que todas las pasiones malvadas son lo propio del hombre. Fin de cita. Probando que, y vuelvo a citar a Séneca, el origen de la crueldad debía buscarse en la cólera, que desencadenada con demasiada frecuencia se convirtió en la crueldad. Fin de cita. Los expresivos dibujos de Le Brun nos advierten de los terribles peligros que la cólera desencadena y sus efectos en los músculos faciales. El autor trataba de evidenciar que solo un ser superior era capaz de dominar los efectos de la ira. El día 9 de mayo de 1980, a las 8 de la noche, me encontraba mirando la televisión en mi casa de Santa Clara, cuando se personaron allí más de 100 individuos, al frente de los cuales se encontraban varios agentes de la seguridad del Estado. La turba, armada de cabillas, hierros y machetes, comenzó de inmediato a tratar de derribar las puertas y ventanas para entrar en la casa e intentar asesinarme a mí y a mis familiares más cercanos. Mientras la multitud gritaba desde afuera que quería matarnos, pues éramos traidores, ya que habíamos manifestado nuestro deseo de abandonar el país a través del puente marítimo del Mariel. Utilizaron todo tipo de ofensas de carácter moral, gritándonos homosexuales, antisociales y otras palabrotas para agredirnos, no solo físicamente, sino también moralmente. Fin de cita. Este espectáculo se repitió por varios días y Guillermo. Allí, mientras esperábamos la confección de ese documento, se aparecieron alrededor de 200 personas que nos golpearon salvajemente durante 12 kilómetros en el camino que recorrimos a pie desde Manicaragua a Santa Clara. Fue la propia policía que venía detrás de esa turba de agentes de la seguridad del Estado cubano la que nos sacó de entre ellos a la fuerza. Fin de cita. Esta familia sufrió una verdadera tortura antes de abandonar la isla. ¿Cuántas personas inocentes no habrán tenido que sufrir estos detestables actos? Como señala Eric Fromm, cito, el poder mediante el cual un grupo explota y domina a otro tiende a engendrar el sadismo en el grupo dominante, aunque haya muchas excepciones individuales. Por eso, el sadismo desaparecerá, salvo en la calidad de enfermedad individual, solo cuando desaparezca el dominio explotador de una clase, un sexo o un grupo minoritario cualesquiera. Fin de cita. No cabe duda que el sadismo se ha proliferado en Cuba en múltiples niveles. Retomando el hilo de nuestra narración, nos encontramos que Raquel se enfrenta ahora con la terrible noticia de que su marido ha muerto en un accidente de aviación, con dos versiones del hecho. Una, que el accidente se debió a una tormenta, la otra, que había sido un atentado. Estas posibilidades colocan la acción
en ese punto histórico cubano en que la línea divisoria se confunde entre un hecho delictivo de carácter político y la posibilidad real o fingida de otros motivos que tratan de explicar lo ocurrido. Las dimensiones de lo que le ha ocurrido a su marido cubren un periodo que se extiende desde la muerte de Camilo Cienfuegos a la más reciente de Osvaldo Payá. De ahí que aunque la acción directa de la novela enfoca la atención en la experiencia personal de Raquel, el lector tiene una posibilidad interpretativa de más amplia dirección. Detrás de la anécdota está presente el concepto político de la represión. Para agravar aún más su situación personal, nuestra heroína confirma poco después que está embarazada. Desde este momento en adelante, la protagonista se enfrentará sola a su destino. Existe un hecho que se pone de manifiesto en la novela y es que el pueblo, en su desesperación ante las innumerables dificultades que confrontaba en la vida diaria, buscaba consuelo en las iglesias. En una visita que Raquel hace al rincón donde se venera a San Lázaro, comprueba, cito, una turbamulta impresionante, fin de cita, que pedía a gritos libertad. Esta visita termina en un violento incidente cuando un hombre destruye la imagen del santo y las ofrendas. Hay un lienzo titulado Heliodoro expulsado del templo de Rafael que representa una violación semejante. Heliodoro el Sirio, general del rey de Siria, decidió confiscar el tesoro del templo de Jerusalén para las arcas reales. En respuesta a las oraciones del sumo sacerdote Onías, Dios envía un jinete a caballo cubierto por una armadura de oro, asistido por dos jóvenes resplandecientes que lo golpearon y azotaron. Heliodoro cae en la tierra derramando el tesoro robado del que ya se había apropiado. Violaciones como estas se han cometido innumerables en la isla bajo el régimen de facto, desde hace más de 50 años por los usurpadores que se adueñaron del gobierno de Cuba, de toda su riqueza y la de todos sus ciudadanos, haciendo suyas las arcas no solo del Tesoro Nacional, sino los bienes de todos los cubanos, arruinando las riquezas de una de las naciones más prósperas de la América Latina. Cada lienzo que forma parte de este libro guarda una historia que complementa esta novela que tiene mucho de historia verdadera, ampliando visualmente la narración. Zoe Valdés denuncia constantemente la terrible situación que se vive en la isla a causa de la pobreza a la que Cuba ha sido sometida. Cito, nunca sabremos con exactitud, nos dice, cuántos viejos abandonados han muerto de hambre en Cuba, cuántos niños han perecido por epidemia de desnutrición y falta de medicamentos, el número de desempleados, cuántos suicidios, crímenes, torturas. Los médicos no pueden declarar enfermedades que con anterioridad habían sido erradicadas y que ahora regresan por falta de higiene, de fumigación y de alimentación adecuada. El 13 de julio de 1994 tiene lugar el hundimiento del remolcador 13 de marzo, secuestrado por 70 cubanos en la bahía de La Habana. Fue interceptado por una embarcación castrista que con mangueras de alta potencia y golpes de cascos en la popa lo hicieron zozobrar. Murieron 32 personas, 20 de ellas eran niños. Poco después, el 5 de agosto del mismo año, tiene lugar el Maleconazo, la primera manifestación pública por las calles de La Habana en contra del gobierno. Raquel toma parte activa en este acto, después de lo cual tiene que irse de la isla en un bote de pescador del que la rescata un helicóptero americano y la conduce a Guantánamo, donde da a luz Jimaguas, una niña y un varón. Quizá la inocencia de estos niños sea el presagio de un futuro lleno de paz y prosperidad para nuestra sufrida nación. El Ángel del Hogar o El Triunfo del Surrealismo, obra de Max Ernst, terminada en 1937, es una de las últimas ilustraciones que aparecen en el libro. El pintor ha concebido un ser demoníaco, mitad pájaro, mitad serpiente, mitad hombre, mitad Dios, que es la encarnación de la ira absoluta. Su cabeza, sus manos y sus pies son verdaderamente monstruosos. Su pico dentado atemoriza. Bajo un cielo sombrío y nublado, este ser lleno de rabia y de ira parece saltar iracundo sobre una tierra negra ausente de vegetación. Con manos y pies no cesa de manifestar su inconformidad y su rabia. Por mi parte, si tomo en cuenta el contenido de la novela para relacionarlo con el lienzo que tengo frente a mí,
Podría decir que es la encarnación de un tirano que ha desolado su país y hecho sufrir a sus semejantes hasta la saciedad. No hay que perder de vista que la ira es un sentimiento ambivalente y que además la ira engendra ira, que es lo que le ocurre a Raquel y por extensión a todo el pueblo cubano, que se manifiesta con la ira propia de la víctima. Quizás algún día se haga realidad la profética advertencia de Melville. Ojalá que la ira que posee a este monstruo y parece enloquecerlo sea provocada por la imposibilidad de seguir ejerciendo su maldad. Muchas gracias. Bueno, para concluir esta línea de análisis, vamos a oír a la doctora Cuervo Judo, que nos va a hacer un análisis de Lobas de Mar, en el cual creo que va asimismo a deconstruir los elementos compositivos de esta obra. No es muy complicado. Y tengo que confesar que detrás de, o sea, la crítica es siempre un poquito ficción, ¿verdad? Es lo que nos imaginamos al leer el texto. Pero detrás de este texto hay también un tipo de segunda crítica oculta, porque surge este texto después de leer un artículo para mí muy feo sobre Lobas de Mar. Entonces termina siendo un tipo de contradiscurso. La novela de Zoe Valdés, Lobas de Mar, ganadora del premio Fernando Lara de la editorial Planeta en 2003, es la ficcionalización de la vida de dos mujeres históricas y legendarias, y creo que la propia Valdés dijo corajuda, o alguien dijo corajuda. Anne Bonny, irlandesa, y Mary Read, inglesa. Las dos fueron piratas en el Caribe, en el buque de Calico Jack Rackham, de quien también fueron amantes. El tema de la mujer que se viste de hombre para entrar en espacios vedados a su género es bastante antiguo. Se encuentra en el teatro español del Siglo de Oro y ha mantenido su exotismo, especialmente vinculado a casos históricos como el que recoge Valdés. Y no hay que olvidar que la propia Sor Juana Inés de la Cruz, en su carta de respuesta, ¿verdad?, confiesa haber querido vestirse de hombre para ir a la escuela, porque no podía. En la literatura cubana son dos las novelas cuyas protagonistas son mujeres históricas travestidas de hombres. Una es La vida novelada de Henriette Faber, en Mujer en traje de batalla de Antonio Benítez Rojo, y la otra, Lobas de Mar, de Zoe Valdés, para la cual Valdés utiliza documentos, se mantiene muy fiel, escoge versiones que le gustan y inventa también otras. Recordando que en una novela histórica lo que inventa el escritor y lo que añade son los elementos más importantes, me aproximo a Lobas de Mar a la luz de las teorías de Antonio Benítez Rojo en torno al Caribe y al texto caribeño, para proponer que en la representación de Valdés de estas dos mujeres históricas que ocultan alternadamente su identidad y género, se representa lo que Benítez escribe en La isla que se repite como la búsqueda de otro espacio al margen de la ley y que define como antiplantación, un espacio de evasión, ocultamiento y resistencia como eran los palenques, las comunidades de bucaneros y de contrabandistas en el Caribe. Las mujeres piratas de Valdés evaden los límites impuestos por la sociedad a su género y se fugan por medio del ocultamiento y el disfraz a otro espacio fuera de la ley, una suerte de antiplantación que en su novela Valdés vincula y asocia a los barracones esclavos en Cuba. La Anne Bonny de Zoe Valdés se familiariza con cimarrones, se identifica con ellos y aprende sus códigos ocultos y sus creencias. Importa notar que para Benítez Rojo, el texto caribeño siempre ofrece dos órdenes de lectura interrelacionados. El primero, excesivo y hermético, se dirige al exterior, y el segundo, el principal, teleológico y ritual, y cito, revierte al propio Caribe para desplegar su monstruosidad bisexual de esfinge. Lobas de Mar, como el propio Caribe que la inspira, es un texto densamente codificado, de engañosa simplicidad, que revierte hacia el propio Caribe y sus códigos. Esos dos órdenes de lectura se perciben ya inclusive en lo que se ha considerado el primer poema cubano, El espejo de paciencia, de Silvestre de Balboa.
poema épico en torno a la piratería, el rescate, la evasión de la ley, el castigo y la libertad. El poema es una alabanza a España y a los criollos en la colonia de Cuba por su arrojo y por el triunfo de los bayamenses contra los piratas franceses que habían raptado al obispo Juan Cabezas de Altamirano en Yara, y la muerte del capitán pirata Gilberto Girón por el héroe de esta hazaña, un negro esclavo de nombre Salvador. Por su valentía, Salvador gana su libertad y los criollos acusados por la corona de contrabandistas, y lo eran, ganan el perdón. Este primer poema cubano de alabanza épica a España, pero también de evasión y resistencia, evoca los dos órdenes de lectura que también se advierten en Lobas de Mar. En la novela de Valdés, Anne Bonny encuentra libertad a través del ocultamiento y el disfraz en el barco de Calico Jack. En ese espacio, en el mar, que Valdés llama la mar, siempre femenino, también descubre a su homóloga, Mary Read, otra mujer vestida de hombre. Anne se las maneja para establecer un trío sexual entre ellas dos y Jack. Pero antes de esa unión, Anne había estado en Cuba, grávida, en la hacienda de un ex pirata amigo de Jack, Diego Grillo, donde dio a luz a una hija y donde entabló íntima relación con una ex amante de Jack. En la novela de Valdés, o en la versión de Valdés, la estadía de Anne en Cuba constituye uno de los pasajes más importantes de la novela, en mi lectura, porque es allí donde Anne entabla conocimiento con el mundo de los esclavos, sus creencias y sus códigos, y le permite a Valdés desarrollar los mismos temas que caracterizan su obra, como son, por ejemplo, el protagonismo de la mujer, la exclusión de este y de aquellos personajes que de un modo u otro se resisten a las leyes patriarcales, la persecución y el castigo, la evasión, la transformación y metamorfosis como formas de fuga y de resistencia, relaciones lésbicas, la noción lesamiana de la atracción del homólogo y el contrapunto entre el mito y la historia, el mito occidental y el afrocubano, y también lesama, ¿no?, el conocimiento que es nuestro y el que no es nuestro. Aquí también, como en otras de sus novelas, Valdés juega con la figura del Géminis, que tanto es el Géminis clásico como los Ibeyes en Cuba. No solo con Anne y Mary, ambas amantes de Calico Jack y de ellas mismas, sino también en Cuba en un juego de dobles entre Anne y la ex amante de Jack, Lourdes Inés, a quien Anne apoda Lunes. También madre de dos hijos de Jack y quien, en la versión de Valdés, sustituye a Anne como madre de su hija, a quien Anne también le da el nombre de Lunes. Es con Lunes con quien Anne se adentra en el mundo clandestino de los esclavos de la hacienda, y es en ese espacio antiplantación que, entre las múltiples ironías del texto, realmente un palimpsesto, el esclavo doméstico de confianza del hacendado, ex pirata y de Anne se llama, curiosamente, como el personaje de Balboa, Salvador, Horacio Salvador. En Cuba, Anne tiene acceso a los discursos de la época en torno a la política y la colonia, con los que se representa un orden de vida que poco ha cambiado con el paso de los siglos. Y durante esa estadía en la hacienda, Anne participa de bailes, bembés y guateques. Para Lunes, aquellos bailes secretos era una forma de liberarse, pero para Anne significó encontrar un espacio antiplantación de libertad, pero anclado dentro de la propia plantación. En ese camino es donde nace la apariencia. La orilla le advierte que no puede dar su verdadero rostro, pero lo que queda oculto en este momento de la narración, un momento que difiere de otras anécdotas, porque parece que a Anne se la había realmente, bueno, en una de las anécdotas o documentos, leyendas, se la había aceptado como mujer pirata, es que Oche o Juani es también una letra de advertencia ante el peligro de creer en las apariencias, o sea, ser víctima del engaño. Y es, en la estructura de la novela, una advertencia con la que se anuncia, por un lado, el final de Calico Jack, derrotado en un momento de falso triunfo, apariencia falsa, y el consecuente cautiverio de Anne Bonny y de Mary Read, pero también, por otro, es una advertencia al lector sobre las apariencias del propio texto, sus códigos y sus disfraces. Para los propósitos simbólicos de esta novela, en la que tiempos y espacios se desdoblan, se cancelan, se confunden, cuando Anne lee la nota de Tomasito, inmediatamente percibe la sabiduría que se esconde al margen de la ley entre los esclavos, y sonriendo, y cito, se dijo
que serían los esclavos los que un día se levantarían y salvarían a este país de la avaricia y de la envidia. Fin de cita. Anne regresa al mar, transformada en madre de una hija que deja el cuidado de su amiga, en esa tierra donde ha aprendido de un mundo oculto, disfrazado como ella. Allí, su hija Lunis crecerá asociada a la sabiduría de las grandes madres de las aguas, que en la mitología afrocubana son Ochun y Yemayá. La relación que se entabla en el texto de Valdés entre Ochun y la libertad no es gratuita, ya que la Virgen de la Caridad del Cobre, Ochun, ha estado asociada por razones históricas a la libertad, que a finales del siglo XVIII lograron los esclavos mineros del cobre, después de 100 años de resistencia, y más tarde a la independencia de la isla. Su asociación al mar se debe a que su primera aparición fue sobre las aguas del mar, en la bahía de Nipe, a finales del siglo XVII. Por lo tanto, también se le considera deidad del mar, como Yemayá, la gran madre de las aguas. Y claro, en ese sentido también se relaciona a la gran madre prehispana Atabey. En Lomas de Mar, esa asociación súper sincrética de las grandes madres afrocubanas de las aguas, las grandes madres de las aguas, se advierte cuando Anne observa en la habitación de Diego Grillo la imagen que corresponde a la Virgen de la Caridad del Cobre, pero que Grillo llama la Virgen de Regla, de quien es muy devoto. Ya transformada en madre y bajo la guía de Ochun Yemayá, Anne regresa al mar, ahora vistiendo como parte del decorado pirata 7 pulseras de oro en cada muñeca. Para mí, una alusión metafórica a las pulseras de Ochun, la reina del oro y del cobre, pero de todo lo amarillo, pero también recordatorio de los 7 caminos de Yemayá. Y quizás esté inventado, pero me parece curioso. Las palabras de Ochun a Anne, no puedes dar tu verdadero rostro, resume su situación en el mar, pero también la historia del esclavo y del pueblo de Cuba, la de hablar de una cosa para hablar de otra, y el sincretismo que hacía posible un ritual a un oricha africano bajo la máscara de un santo católico. En un juego de otredades y desplazamientos narrativos con los que la escritora evoca códigos afrocubanos, la noción del Géminis, la idea lesamiana de atracción del homólogo, Ochun profetiza la salvación de Anne y de Mary Read a través de la maternidad, el sacrificio y la metamorfosis. Jack y sus hombres fueron sorprendidos en un momento de falso triunfo, condenados a la horca, pero en la novela de Valdés, Mary y Anne reciben una prórroga a su condena por estar embarazadas de Jack. Jack es siempre el común denominador. Valdés aprovecha el hecho histórico de que Mary escapa la condena de la ley con una muerte natural, ya que muere en la cárcel en la novela de una infección, y escoge una de las versiones sobre la vida de Anne para hacer que ésta sea liberada de la cárcel y termine con su segunda hija recién nacida bajo la protección de su padre. Pero es la imagen de la madre en asociación al mar lo que simbólicamente concluye la vida de Anne en la novela y a la misma vez la deja en suspenso frente al mar, contemplando en una playa desierta, cito, la vastedad de la mar emparentada con la suya. En la versión de Valdés, Anne, protegida de Ochun Yemayá, no solo escapa de la ley, sino que también deja una herencia cubana. Es esa la que busca un periodista andaluz descendiente de un pirata y amigo de Anne, quien viaja a la antigua hacienda en Cuba para conocer a la tataranieta de Anne, una viejita en una comunidad de la sociedad revolucionaria a quien cuida una descendiente de la antigua partera de la hacienda Vida Pura del mismo nombre. Como si se adentrara en un espacio rítmico de tiempos que se repiten, cuando el periodista observa el interior de la antigua casa, detiene su vista en la misma imagen, ya borrosa, de la Caridad del Cobre que había observado Anne siglos antes. Y como si los sentimientos también se heredaran rítmicamente a través de los siglos, la tataranieta de Anne, Dominguilla, confiesa, cito, a veces tengo la impresión de que soy una pirata y de que la isla es mi navío. Aunque haya perdido la última batalla, yo sigo en pie sin claudicar. El mar lava mis heridas y me arrebato por conocer el verdadero sentido de la palabra distancia y de viajar libre. En un juego de otredades, dualidades y desplazamientos temporales, espaciales, lingüísticos y semánticos,
Lobas de Mar funde presente y pasado para terminar con la posibilidad de un residuo potencial en el pueblo cubano de hoy de una madre pirata y de residuos en potencia de una antiplantación anclada aún dentro de las ruinas de la gran plantación. En fin, en Lobas de Mar, las características del texto caribeño, según Benítez Rojo, dialogan con elementos y temas característicos de las novelas de Zoe Valdés, no solo en la representación de situaciones y personajes, sino en la propia escritura del texto. Lobas de Mar rompe tabúes, violenta la historia, juega con anacronismos y desestabiliza la palabra en una suerte de piratería del lenguaje. Pero es precisamente a través de ese lenguaje pirata en constante fuga de significantes que el texto construye similitudes polirrítmicas. En un sentido monstruoso de la escritura, y aquí me refiero a Michel Foucault en cuanto a estar fuera de la ley, pero también de mostrar, ¿no?, de algo digno de mostrar, el texto rompe márgenes que lo limitan y construye, intuye, otro espacio oculto en sus propias páginas, aberrante, codificado, de resistencia que, como sus mujeres protagonistas, busca simplemente ser libre.